Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Más beneficios, más conectados. Midas. Midas Electrodomésticos. Lo mejor para tu casa lo tiene Midas. Compromiso Láser Import. Nissan Garden. Esto es Nissan All New Pathfinder. La leyenda está de regreso. Coexma, creando ambientes corporativos desde 1998. Cavipal Metalmec, una industria metalúrgica orgullosamente paraguaya que acompaña el crecimiento del país. Colque, Enjoy Experience. Napo, conquista tu hogar. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el doctor Nicanor Duarte Frutos, expresidente de la República. Vamos a hablar con nuestro invitado esta noche de un tema muy interesante y tiene que ver con cómo convertimos el crecimiento económico en desarrollo social. Le preguntamos también a nuestro invitado esta noche, al expresidente, cuáles son sus opiniones respecto a los primeros 15 meses de gestión del presidente Santiago Peña. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con el doctor Nicanor Duarte Frutos, aquí en Líderes, desde los estudios de Unicanal. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Te voy a hablar de el regreso de una leyenda. Llegó la All New Nissan Pathfinder, una SUV premium que revolucionará tu experiencia de manejo. Con un diseño totalmente renovado con capacidad de hasta 8 pasajeros, es tu aliado ideal para la ciudad y para todas tus aventuras. Llévala en cuotas desde $499 con transferencia incluida y seguro por un año o al contado, desde $54.990 con la financiación propia del Grupo Garden. Esto es Nissan All New Pathfinder, la leyenda está de regreso. Vamos a una pausa y luego de la pausa de 1 minuto empezamos la conversación con el expresidente Nicanor Duarte Frutos. Esto es Nissan Pathfinder. Traza el rumbo. Ya estamos en compañía del doctor Nicanor Duarte Frutos. Doctor, muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación y acompañarme aquí en esta mesa de líderes. Muchas gracias, Federico. Un placer estar en tu programa y con la audiencia. Debo decirte que es un programa muy importante, muy serio, que suelo ver aborda los grandes temas con mucho criterio, con mucha responsabilidad. Felicitaciones. Gracias, presidente. Muchas gracias. ¿En qué etapa de su vida está usted en este momento, presidente?
Yo diría que en una etapa muy auspiciosa, hasta diría feliz, aunque la felicidad es difícil definir, después de una larga, permanente lucha, no solo en la política, sino en la propia supervivencia, existencia. Pues yo vengo del interior y prácticamente desde los 6 años empecé a trabajar para estudiar. Vivía con un tío en el centro de la ciudad. Nosotros vivíamos en los márgenes de la ciudad y él era un acopiador, compraba, entonces se decía frutos del país, algodón, tabaco, maíz. Y yo trabajaba en el depósito, embolsando el algodón, cargando maíz en la tambora, cosiendo la bolsa de tártago y ayudando a la distribución de las mercaderías, porque mi tío era un distribuidor de almacenes más pequeños entonces. Estamos hablando de los años, yo me voy a la escuela al primer grado en 1964 y a partir del primer grado yo vivo prácticamente con mi tío. Luego va a venir la lucha ya en la secundaria, fui obrero de un aserradero importante, después migré a la radio cuando tenía 16 años, al periodismo radial. Vine al cuartel a los 16 años, quería seguir la carrera militar, mi sueño era la carrera militar. Creo que las Fuerzas Armadas se salvaron. y bueno, terminé estudiando Derecho en Villarrica. En aquel entonces no teníamos filiales de la Universidad Nacional en el interior. Solamente en Asunción, San Lorenzo, y quienes no podíamos venir a Asunción y trabajábamos, podíamos pagar la cuota en la Universidad Católica de Villarrica. Nos íbamos a las 5 de la tarde, había un colectivo que nos llevaba y regresábamos tipo 10:30, 11 de la noche a Coronel Oviedo. Y ahí me dedicaba a otras cosas, ¿verdad? y bueno, y después vinimos a Asunción, me casé en el año 84, en el 82 terminé la carrera de Derecho, me casé en el 84, ejercí la docencia, luego Seifar me invita para ser viceministro en el año 91 y abandono el periodismo, trabajaba en Última Hora, estaba muy bien posicionado en la redacción y abandono el periodismo y me voy a la función pública. Gobierno del general Andrés Rodríguez. Gobierno del general Andrés Rodríguez, 1991. Y por esa casualidad, 2 años más tarde, 93, el 15 de agosto, voy a estar jurando como ministro de Educación. Tenía 36 años. Y 10 años más tarde voy a estar jurando como presidente de la República. Y bueno, y hoy estoy estoy siempre con mi familia, pero hoy con más tiempo. Abuelo. Tengo 8 nietos y realmente es maravilloso verle crecer a los nietos, a los hijos que van formando la familia. Y mi vida se desarrolla Asunción, Chaco, donde tenemos una unidad productiva relativamente buena, aunque la ganadería está bastante hoy golpeada por la sequía, por la caída de los precios, por el monopolio de los frigoríficos. Y Buenos Aires, que es para mí y para Gloria, para mis hijos, como una segunda casa. Ahí estudiaron todos mis hijos.
Y estoy en un momento realmente feliz. Pero, ¿Y políticamente, presidente? Y políticamente siempre estoy activo. La vocación política es una tendencia, es una inclinación difícil de contener. Por eso uno puede tener un gusto por el poder, por las trompetas, puede embelezarse con la banda presidencial, que no me parece mal, pero la vocación política es el deseo irrefrenable del servicio público, de estar con la gente, de construir esperanza, ideas innovadoras, y en ese sentido el poder, la gente cree que se ejerce solamente estando en un cargo o en un carguito. Exactamente. Como decía Michel Foucault, uno de los grandes pensadores franceses, en su microfísica del poder, el poder circula por todas partes. El poder no es un objeto que se puede poseer, sino que circula el poder. Hay poder en la familia, hay poder en las empresas, hay poder en los cafés literarios, de los que tienen poder. Hay poder no solamente en el marco institucional de la República. Entonces... Qué interesante, presidente. Hay poder sin cargo. Absolutamente. ¿Por qué? Porque el poder no es la capacidad solamente de construir obediencia, sino que fundamentalmente para mí el poder es la capacidad de influir y de construir una conciencia renovada. De lo contrario sería muy fácil. Eso es lo que le dijo Diógenes a Alejandro Magno, el más grande general conquistador de toda la Europa. Se va y Diógenes vivía en una especie de barril, en lo que podríamos llamar la precariedad material absoluta, pero un gran filósofo. Entonces se va. Alejandro Magno quería conocerlo. Y yo soy el emperador y quiero que me sirva, que trabaje conmigo. Y Diógenes le mira y le dice, puede desplazarse un poco más hacia la derecha, me está tapando el sol, le dice. Entonces, pero ahí le dice Alejandro, pero ¿por qué la filosofía? Si yo tengo la espada y yo tengo el poder y yo puedo conquistar con la espada. Y ahí la gran verdad, le dice Diógenes, la conquista del poder por la espada, de manera coercitiva, por la fuerza, te va a generar un poder precario, provisional, provisorio. Y sin embargo, el poder que se funda sobre la persuasión, la convicción, el convencimiento y la conquista de la mente es un poder permanente, un poder que se va a proyectar en el tiempo. Los enciclopedistas franceses, 100 años antes, pensaron en la Revolución Francesa y eso fue ocurriendo. Por eso muchos teóricos, especialmente orientales, dicen que las ideas preceden, las ideas preceden a los cañones. Exactamente. Qué lindo, presidente. Ya que estamos hablando del poder, dígame, presidente, el poder de presidente de la República, ¿se goza o se sufre? Y bueno, yo tengo una mirada particular y aquí vuelvo a la vocación de poder. Y otra cosa es la búsqueda del poder por razones utilitarias, la búsqueda del poder por la vanidad, por la fama, por la figuración. Y otra cosa es la búsqueda del poder por la vocación, por el deseo
de transformar las estructuras injustas, de mejorar las condiciones de vida de tu pueblo, de tu comunidad. Entonces, para mí, el que ejerce el poder, el que instrumenta el poder de manera positiva para el cambio social, económico y cultural, no puede gozar. El que ejerce el poder, creo que difícilmente pueda gozar del poder, salvo que el goce tenga alguna connotación erótica, ¿verdad? Pero el goce como placer, para mí revelaría una posición muy egoísta e individualista de los portadores del poder. ¿Por qué decía, por ejemplo, Hegel, el poder es el lugar de la desdicha? Y esto me hace acordar del presidente Lula. Estábamos conversando en un foro y sale el presidente Lula, dice: la tragedia de la política, lo trágico del poder, es que la insatisfacción es permanente. Nunca hay un deseo totalmente satisfecho, ni en quienes ejercen el poder, ni quienes demandan al poder. Entonces, va a decir Lula, nosotros, muchos de los presidentes, nos rompemos el lomo. Voy a tratar de vulgarizar lo que decía, nos rompemos el lomo, mojamos la camiseta, damos todo, y cuando llega la noche nos damos cuenta que hicimos poco y que las demandas todavía son mayores y que la insatisfacción, inclusive a pesar de nuestro esfuerzo como presidente, va a estar creciendo. Pero lo peor no es que al llegar la noche tengamos la percepción de que faltó mucho por hacer, sino no sabemos cómo mañana los titulares de los medios van a interpretar la gestión del gobierno. Entonces, si uno toma el poder como un afán de mejorar, de empatizar con los que sufren, de generar más oportunidades para la educación, para la salud, los servicios públicos, el poder no puede generar placer, solo desafío, desdicha, incomprensiones, pero por eso el que va a entrar en la política con vocación tiene que tener la piel dura. De lo contrario, el abatimiento puede ser muy fuerte. Presidente, ¿cómo lo ve al presidente Santiago Peña luego de sus primeros 15 meses de gestión? Yo le veo objetivamente al presidente Peña gobernando el país con mucha inteligencia y más todavía calmando las aguas en un partido que siempre es turbulento y desbocado, como el Partido Colorado. De por sí, el ejercicio de la presidencia es caminar diariamente entre tarántulas. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha paciencia, hay que tener la capacidad de tragarse muchas cosas. Como decía Carlos Puente en su Silla del Águila, una obra magistral de la política, este escritor panameño mexicano, fallecido ya, en su obra La Silla del Águila decía él: el poder es la capacidad, el ejercicio del poder es la capacidad de tragar sapos sin hacer gestos. Es más, no hagas el gesto y por el contrario diga que te repitan el menú, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese contexto, el Paraguay no tiene hoy agitaciones, convulsiones. Es cierto. No hay grandes demandas que ponen en riesgo la estabilidad democrática, no hay juicios políticos, las plazas están vacías,
coste que las libertades están absolutamente garantizadas en el Paraguay. Desde esa mirada, para mí el presidente Peña, un presidente muy joven, en un país bastante difícil y en un partido complejo, está llevando adelante una conducción administrativa no reprochable, una conducción administrativa que está avanzando, los programas sociales, por ejemplo, el programa Hambre Cero es un programa muy ambicioso que plantea un tema necesario que es la alimentación, la nutrición de quienes están en proceso de aprendizaje, que es un gran desafío. El proyecto Xiroga Porá, que la vivienda es lo que genera dignidad al ser humano. La falta de vivienda propia solo genera incertidumbre, genera angustia, genera inhibiciones ciudadanas. Entonces ese es un proyecto muy importante con la Agencia Financiera de Desarrollo, que de paso es un banco que nosotros habíamos creado, y me alegra que a lo largo de todo este tiempo la Agencia Financiera de Desarrollo, que es una institución al servicio de la economía, de la producción, de los programas sociales, de las viviendas, se haya ido consolidando. Y además, este es un gobierno que ha profundizado el programa Tecoporá, aumentando la transferencia condicionada, un programa que nosotros habíamos empezado, y en el campo de la conducción administrativa me parece muy importante la dirección de tributación, la dirección integrada, la Dirección Nacional Integrada de Tributación, que está generando mejores resultados en la recaudación. Lógicamente la evasión sigue siendo una alarma, sigue siendo una preocupación, pero creo que la formalización de la economía y el aumento de las recaudaciones es posible si hay un permanente diálogo entre el sector público y el sector privado, donde veo que el presidente Peña se mueve muy bien. Correcto. Presidente, me habló usted de dos palancas para generar mayor recaudación. Una palanca tiene que ver con el control de la minimización de la evasión, y la segunda palanca tiene que ver con el aumento de la formalización de la economía. Hay una tercera palanca: hacer reformas en el sistema tributario, lo cual puede implicar o crear impuestos nuevos o aumentar impuestos que ya están. El presidente Peña dice, no es el momento de tocar esa palanca. ¿Qué piensa usted desde el punto de vista ideológico cuando un Estado tiene, como usted dijo recién, interminable cantidad de necesidades que satisfacer o problemas que solucionar y tiene recursos limitados? Las demandas, Federico, son amplias en un país como el nuestro, que a pesar de los esfuerzos en la transición democrática, inclusive en la época de Stroessner, las necesidades, las postergaciones acumuladas son fuertes y no siempre el Estado tiene todos los recursos. Entonces hay que primero pensar cuál es el modo de distribución de la riqueza que se puede plantear civilizadamente, sin necesidad de revoluciones, de procesos violentos, de enfrentamiento de clases. ¿Cuál es ese medio para generar más recursos y fortalecer los servicios públicos del Estado? Y es la política impositiva. La política impositiva. Los impuestos son instrumentos que permiten una mejor distribución de la riqueza de manera institucional y civilizada. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos grandes demandas, servicios públicos, salud, que tenemos que invertir mucho más, cada gobierno debe ir invirtiendo mucho más, pero la salud
todavía no es un derecho en nuestro país, sigue siendo un privilegio. Va a ser derecho el día en que un paraguayo, una paraguaya de a pie, llega a un hospital y le pueden hacer una operación de apendicitis, un parto sin problemas, sin necesidad de recurrir a los caudillos, a los jefes partidarios de la comunidad, de las compañías. Entonces, mientras nosotros no llegamos a esa instancia, bien, la salud va a seguir siendo un privilegio. Entonces, yo creo que si bien el presidente Peña dice que no está de acuerdo, bueno, está muy bien. Pero yo creo que hay que revisar y hay que generar un debate de un nuevo pacto fiscal, que paguen lo que más ganan y paguen menos lo que menos ganan. Nosotros necesitamos una política tributaria más progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que, mire, ¿por qué el IVA, el impuesto indirecto, todos pagan por igual? Y es el instrumento que casi en un 67% provee los ingresos fiscales. ¿Por qué los bancos no pueden pagar más impuestos si ganan mucha plata? ¿O no ganan mucha plata? Ganan mucha plata. ¿Por qué las corporaciones económicas, las multinacionales que operan en nuestro país y que transfieren sus rentas a sus matrices, a Estados Unidos, a Nueva York, a Chicago, y ni siquiera reinvierten fuertemente en nuestro país y explotan nuestras tierras y explotan a nuestros trabajadores y matan nuestros recursos naturales con el glifosato y otros elementos químicos para aumentar el lucro? Bueno, este es un debate, bueno, entonces cualquiera va a decir, ahí está la izquierda. Alemania no es un país de izquierda, es el país más próspero de Europa, es el país con mayor producción, es el país que ofrece las sanciones más rigurosas a la economía de casino, a la especulación financiera. ¿Y cuál es la presión tributaria? No digo que lleguemos a eso. Claro. 49% la presión tributaria de Alemania. Paraguay tiene una presión tributaria del 10%. Hace 20 años, cuando yo fui presidente, y llegamos a instalar 10. Bajamos de 30. En ese momento necesitábamos formalizar la economía, pagar las deudas, recuperar el mercado financiero para nuestro país y satisfacer demandas básicas. Y con esa reducción del impuesto formalizamos la economía, generamos una ampliación de la base de contribuyentes, muchos contribuyentes más, y de 600 millones de dólares que se recaudaba al año. En el año 2008, cuando dejamos el poder, Paraguay estaba recaudando 1.700, 1.800 millones de dólares por año. Entonces, me parece que hoy, viendo las necesidades, especialmente en materia educativa, de salud pública, infraestructura, capital humano, investigación científica, habríamos que, o tendríamos que pensar en un debate, en un nuevo pacto fiscal. Presidente, este sistema que tenemos ahora, regresivo y no progresivo, este sistema que tenemos ahora basado en impuestos indirectos, como usted decía, el Sí. IVA, y no directos, es el resultado, me hablaba usted de un nuevo pacto. Este sistema actual es el resultado de un pacto anterior donde empresarios y políticos acuerdan, nosotros vamos a dejar que ustedes hagan lo que quieran en la administración del Estado y ustedes no nos meten la mano en el bolsillo con impuestos. ¿Existe ese pacto, presidente? Yo no creo en ese pacto, para mí, perverso. Nosotros cuando conversamos con el sector privado, la situación de Paraguay era grave.
ninguna economía ni ningún empresario podría levantar cabeza en una sociedad cuyo pueblo ha perdido totalmente la capacidad de consumo. Un pueblo que pierde diariamente su capacidad de consumo, finalmente lo que va a generar es desempleo y cierre de almacenes, de tiendas, de negocios. Entonces, en esa época, el pacto fue cómo recuperar la economía, cómo formalizar la economía, cómo lograr una base de contenido. Mirá, creo que cuando yo llegué a la presidencia teníamos 150.000, 170.000 contribuyentes. Y 5 años más tarde estábamos por 300.000 contribuyentes. El PIB en el año 2003, el Producto Interno Bruto, eran 6.000 millones. Y en el 2008 era 17.000 millones. Y Lugo va a entregar a Cartes ya con 30.000 millones. Y Cartes aumenta el PIB. Y así sucesivamente también el gobierno de Mario Abdo. Entonces, hay un proceso de crecimiento de 20 años. Se puede seguir aplicando el mismo método, la misma vara impositiva después de 20 años de crecimiento continuo y cuando todo el contexto económico y social ha cambiado. ¿Queremos sostener la democracia o queremos que la democracia se convierta finalmente en un mecanismo procedimental que centre su atención en las elecciones y no en la reducción de la pobreza, de la inequidad? Entonces, la democracia va a terminar siendo simplemente un juego electoral. Perfecto, perfecto, presidente. Súper claro. Presidente, ya me dijo una, dígame 2 más, porque yo quería preguntarle qué 3 ideas o sugerencias tiene usted para pasar de eso que usted acaba de mencionar recién, el crecimiento económico al desarrollo social. Ya me acaba de decir un nuevo pacto tributario. ¿Qué otras ideas le suma para convertir este crecimiento en desarrollo? El capital humano, la educación. ¿Qué inversionista puede venir a un país que no tenga un capital humano formado conforme a la lógica hoy del mercado global, del avance de la tecnología, de la inteligencia artificial, de las redes sociales, que han cambiado no solo el modo de hacer política, fundamentalmente el modo de relacionamiento de las interactuaciones en el mundo comercial, en el mundo financiero. Entonces, otra vía es fortalecer las universidades públicas, que la educación no termine siendo una mercancía más en el mercado al alcance solamente no de los que tienen talento y deseo de superación, sino de los que tienen la plata para pagar la educación superior. La investigación científica, ¿cuánto invierte el Paraguay? ¿Qué invenciones inscribimos al año? ¿Cuál es el presupuesto de CONACYT? ¿Qué presupuesto tienen las universidades públicas? ¿Cuántas becas estamos dando a jóvenes con talento? El Estado está haciendo un gran esfuerzo. Los gobiernos sucesivamente han hecho un gran esfuerzo para aumentar la inversión con respecto al PIB en educación. Mi pregunta es, ¿qué hacen los empresarios? Que finalmente son los que van a beneficiarse con los profesionales que el sistema educativo vaya generando. ¿Quiénes son los que se benefician con una educación de calidad, con una educación que desarrolla ciencia, tecnología, con una educación que tenga la capacidad de adaptarse a los inéditos cambios que tenemos en el mundo del negocio, de la economía global? Los empresarios. Correcto. Entonces, ¿cuál es el aporte? ¿Cuánto aporta el empresariado paraguayo en investigación, pregunto?
¿Cuántos empresarios son los que ofrecen a sus trabajadores salud, educación para los hijos? ¿Cuál es la responsabilidad social? ¿Por qué el Estado tiene que asumir una responsabilidad social subsidiando a los vulnerables, a los pobres, a los que quedaron marginados del sistema de desarrollo, que para muchos son los vagos, para la derecha, la extrema o la nueva derecha, que obviamente yo no estoy diciendo que esto es una cuestión ideológica. Okay. Es para mí una filosofía, es una sensibilidad o no sensibilidad humana. No es que uno tiene que ser de izquierda o de derecha, pero cuando se subsidian a los sectores vulnerables o estamos otorgando becas a hijos de agricultores para llegar a la universidad, muchos se rasgan las vestiduras, o como decía un líder nuestro campesino, se rascan la vestidura, ¿verdad? Entonces, pero cuando subsidiamos con bajos impuestos a las grandes corporaciones económicas, los bajos impuestos son subsidios indirectos, ¿o no? Bueno, entonces, tenemos que trabajar mucho más en la formación del capital humano. Hoy, el presidente Peña ha logrado un aumento importante del presupuesto. Y hay un Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología hoy, que se está institucionalizando. A mí me pareció muy bueno que se haya institucionalizado, que se haya, creo que se promulgó una ley o un decreto del registro de estudiantes, del registro único de estudiantes, que es una trazabilidad, porque hoy los títulos falsos, universidades que trafican con títulos, constituyen una verdadera ofensa a la buena fe de la sociedad y una estafa a la economía, una estafa a la gente, a la sociedad. Pero el registro único de estudiantes hoy te va a permitir la trazabilidad. Correcto. No va a haber ya un fulanito que no rindió, que no sabe con quién rindió, porque la trazabilidad te va a permitir, cada estudiante va a tener un pasaporte prácticamente, que va a decir en qué mes, en qué año, con quién profesor rindió tal materia, aprobó o no aprobó. Y eso también es una manera de construir una confianza en los títulos, en los documentos públicos. Entonces, para mí el capital humano, la educación va a seguir siendo un elemento importante para el desarrollo. Presidente, ¿quién es Horacio Cartes? Horacio Cartes es un empresario que aprendió la política de manera muy eficiente. Cuando yo hablo así, dice, mira, Nicanor se volvió cartista. No, vamos a ser objetivos. ¿Han habido empresarios que se metieron en la política en el Paraguay o no han habido que se retiraron apenas tuvieron sus primeros fracasos? Se fueron. ¿Quién se quedó en la política a pesar de la derrota de su candidato 2017 en la primera embestida? ¿Y quién se queda en la política a pesar de los señalamientos de organizaciones internacionales, de intervenciones con las que yo no estoy de acuerdo, porque como colorado y como paraguayo soy partidario de la soberanía nacional y de la autodeterminación de los pueblos, y más todavía en temas políticos? Entonces, a pesar de eso, Cartes siguió en la política, siguió siendo candidato a presidente del partido, ganó. Si antes algunos sostenían que Cartes es el poder fáctico, el poder económico, Cartes hoy es el poder político legítimo que está avalado por la soberanía popular. No es ya un poder fáctico que solo se mueve con la plata. Seguro que tiene mucha plata, ¿verdad? Según dicen, ¿verdad? Pero hoy es portador de un poder político. ¿Usted cree, presidente, que el Partido Colorado coloradizó a Horacio Cartes? Claro,
Horacio entendió muy bien la lógica colorada. Exactamente. El coloradismo es bastante rebelde, tiene muchos recovecos y Cartes aprendió muy bien. Hoy el presidente del partido contribuye enormemente a la estabilidad del país. La gente se molesta porque el partido tiene mayoría. ¿Y en qué país democrático un partido en el gobierno no busca construir mayoría? Exactamente. Y conseguida la mayoría, ¿qué partido se pone límite a su propio poder? Entonces, el problema de la mayoría, o el problema del copamiento, como dicen algunos, es un problema que tiene que ver con los modos y con las estrategias para cambiar la correlación de fuerza. Es un tema de correlación de fuerza absolutamente normal en la democracia. Entonces, no me gusta la mayoría. Hermanos, compañeros, trabajemos para quebrar la mayoría, no para llorar todos los días. Exactamente. Presidente, decía usted en una entrevista hace poco que los partidos políticos, y esto se nota en el Parlamento, están atravesando una de las peores crisis intelectuales. Presidente, ¿qué políticos de la actualidad le parecen a usted intelectualmente interesantes? Bueno, la crisis intelectual creo que se da en varios campos y la política tal vez es el lugar más sensible. Pero aquí yo voy a recordar, no es para legitimar circunstancias actuales que molestan, que desagradan y que lastiman a la idea de bien común. Estaba en Chile una vez el presidente Lago, organizaba cada año las conferencias presidenciales en La Moneda. Lagos era realmente un maestro, un intelectual, un profesor que llegó a la presidencia. Yo le respeto y creo que fue una persona que me enseñó bastante. Bueno, en esa conferencia estaba Mario Vargas Llosa. Todavía no era premio Nobel, obviamente. Y ahí le hacen esta pregunta. La mediocridad, la crisis intelectual. Y ahí él responde, la democracia justamente se caracteriza por su medianía, por su mediocridad, porque si no fuera democracia, si no tuviéramos la democracia, que es el gobierno del pueblo, entonces la otra salida es la monarquía o la aristocracia. ¿Qué quieren? La monarquía, un rey que inclusive en el pasado tenía gobiernos absolutos, tenía poderes absolutos, ¿verdad? Representaba a Dios. Exactamente. Bueno, o quieren la aristocracia, el gobierno de unos pocos virtuosos, brillantes, como quería Platón, el gobierno de los filósofos. Entonces, a mí me pareció razonable lo que dijo, que finalmente el pueblo va eligiendo a sus representantes mal o bien. Y hay parlamentarios que destacan más, que destacan menos. Hay absolutamente patanes, pero que fueron electos por el pueblo. Fueron electos. ¿De dónde sale esta dirigencia? Solo escuchar. Pero esta dirigencia que está en el Congreso no cayó de martes. Esta es la dirigencia que fue esponsoreada, que fue votada y que fue apoyada por varios centros financieros, que hoy son los que, voy a volver a usar, se rasgan la vestidura. Entonces, evidentemente hay una crisis intelectual. Correcto. Pero en la democracia se corre ese riesgo. Ahí está el cambio que se produjo
de las leyes electorales. Exactamente. El voto privilegiado, el voto preferencial contra la lista sábana, que era la satanización. Exactamente. Las listas sábanas, ratas, inmundos personajes de la política. Y después, hermano, viene la reforma, el voto preferencial, y ahí sí que muchos que ocupaban lugares por su formación intelectual, porque representaba a ciertos segmentos de la Ilustración, quedaron fuera, por isogüeños y cuaí. Están por lo que se dedican al pensamiento, ¿verdad? Al desarrollo del saber, del conocimiento, que generalmente no tienen plata. Entonces, con la eliminación de la lista en que los partidos podían incorporar a los mejores, por lo menos en su primera lista, a los mejores según determinadas creencias o determinados valores, con el voto privilegiado ya no. Ahí ganan los que tienen plata, porque el diputado que llega a una comunidad y su candidatura, estamos en un contexto social que no podemos desconocer, Así mismo. de inequidad, de desigualdad. Entonces, ¿qué es lo primero que le pide al candidato a diputado? Ya por mí no es puente, que nuestra escuela se está cayendo, y quien tiene la plata, del origen que fuera, no tiene problema. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Necesitamos una sociedad justamente más educada, con más ciudadanía, y una sociedad que participe más en la construcción de las políticas públicas. Porque el enemigo de la democracia, mi querido Federico, no es tanto la corrupción. Con esto no digo que la corrupción es inocua, inofensiva, no. Pero el peor enemigo de la democracia es la apatía ciudadana. Qué interesante. La indiferencia, el conformismo. Va a ser, toma, no lo mitad, se va a componer. Va a ser la vecino de cuya abuela. Yo tengo. ¿Qué me importa si mi vecino, su hijo, no pueden llegar a la universidad? Mi hijo está en la universidad. Entonces, todo este modelo económico, estimulado y dominado por la lógica del mercado, generó un individualismo crónico que va matando los proyectos colectivos comunitarios. El neoliberalismo. Culturalmente un gran triunfo de ellos, porque la gente cree que no hace falta ser solidario hoy. Cada uno, que cada uno se vea con su pellejo. ¿Y eso qué es? Es la pérdida de todos los valores que le hicieron grande al Paraguay. Vecindad, solidaridad, proximidad, cooperación, mutualidad. Todo eso está en crisis y emerge el individualismo. Y dentro de ese individualismo, ¿quién tiene éxito? Tiene éxito el que tiene capacidad de compra. Plata. El que no puede comprar y no puede lucir cierto vestuario o cierto automóvil es un perdedor. Porque los otros valores han sido desplazados. Como dice Vargas Llosa en uno de sus libros, no es que Vargas Llosa me guste mucho como pensador político, como escritor, sí, pero él tiene un libro que se llama La civilización del espectáculo. Del espectáculo, sí. Donde habla de todas estas cosas. Hoy poca gente invita en la televisión a personas para discutir temas y tratar de concientizar a la sociedad. ¿Quiénes son los más invitados hoy en los set televisivos? Los influencers. Y sí, los influencers, bueno, está bien. Y se perdió la centralidad del debate que tiene que ver con el humanismo, con el desarrollo del progreso. Qué interesante, presidente. El peor enemigo de la democracia es la apatía, es la indiferencia. Tome nota, presidente. Quiero hacerle una pregunta. Por favor, respóndamela luego de la pausa. Se acerca un noruego y le dice, no sé nada de Paraguay, pero sí me hablaron de que hay un partido muy fuerte y poderoso en el Paraguay, que es el Partido Colorado. Dígame, ¿qué significa
ser colorado? ¿Qué le respondería usted a ese noruego? Cuénteme luego de la pausa. Vamos a hacer una pausa. Antes permítanme comentarles que en el Banco GNB existen ahora los créditos oportunidad desde 32.000 guaraníes por millón y hasta en 60 cuotas. Préstamos oportunidad para viajar, para construir tu piscina. No te olvides, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando éstas se presentan y estos créditos oportunidad son por tiempo limitado. Llama a la línea oportunidad del Banco GNB 021-417-6800 o ingresa a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Hacemos una pausa de 2 minutos y regresamos para seguir con esta conversación con el expresidente, el doctor Nicanor Duarte Frutos. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Esto es Nissan Pathfinder. Traza el rumbo. Continuamos con el expresidente, el doctor Nicanor Duarte Frutos. Presidente, el noruego quiere saber qué significa ser colorado. No sé si un noruego, pero bueno, la licencia retórica siempre es un derecho. Y bueno, hay una anécdota, a mí siempre me gusta contar la historia. Los judíos, los israelitas, sobreviven porque contaron la historia, de generación a generación. Y hay que contar la historia. Yo tenía 12 años, 13 años. En aquel entonces no había normas que regulan la afiliación. Uno podría afiliarse en el momento que quiera, no necesitaba la mayoría. Y era unas vacaciones y estábamos jugando fútbol en el Potrero, enero, Acú. Y viene una hermana y me dice, yo estaba jugando con Omar, estaba el hermano también conmigo, papá les llama. Bueno, antes la orden se cumplía. Nosotros somos la última generación que escuchaba y respetaba y le temía inclusive, al padre especialmente. Y ahí papá tenía 2 sombreros pirí con una cinta roja, cintillo rojo. Y en guaraní nos dijo, vamos al centro, al pueblo, y allá afiliar al Partido Colorado. Y nos coloca el sombrero y nos aprieta el cintillo. Y ahí nos dice, papá, por este color rojo, que simboliza la lucha popular, el dolor, la alegría y la historia del Paraguay, si hace falta, tenemos que morir. En guaraní, llama Noa Coaco, Bandera Coare, oye, ofreciéramos. Bueno, a lo mejor ya afiliado, recuerdo bien, yo tengo más de 50 años de afiliación. Me afilié en 1971. Se me acepta, mucho antes me afilié. Bueno,
Entonces el coloradismo, yo le diría que primero representa el ser nacional, la historia de nuestro país, la lucha por su independencia, la lucha por su emancipación política, cultural, la lucha por un Estado social de derecho, porque el coloradismo nunca se sometió a la Ilustración europea, que fue el pensamiento que cautivó a los intelectuales y líderes del Partido Liberal. No estoy haciendo ningún juicio de valor, solo describo lo que era el momento. Sin embargo, el coloradismo asume la defensa de la soberanía nacional, la defensa de políticas que tengan que ver con nuestra realidad cultural, que tenga que ver con nuestras angustias, que tenga que ver con nuestras demandas, que tenga que ver con nuestro lenguaje, que tenga que ver con nuestras diferentes actitudes que construyen nuestra identidad. El coloradismo, por eso, para mí, es un partido nacional, es un partido popular, es un partido que plantea la soberanía como innegociable, la autodeterminación y la necesidad de construir las políticas públicas a partir de nuestra propia realidad. Presidente, dígame, para terminar, Sí. nombres de papá y de mamá. Mi mamá se llamaba Disnarda Antonia Frutos Mendoza, una gran mujer, una gran luchadora. Mi mamá era modista y nos educó trabajando, porque mi padre era un buen tipo, pero llegaba poco a casa. Y mi padre se llamaba Héctor Roque Duarte Jiménez. Era comisario rural, cantor bohemio, soldado, excombatiente de la Revolución 47. ¿Qué valores le dejó Disnarda? Mi mamá, la solidaridad, el amor al prójimo, preocuparse por el vecino, que es una cuestión muy simple en una comunidad, pero que representa el espíritu de relaciones justas, de relaciones afectivas, de relaciones humanas. Y mi mamá me enseñó eso, una mujer que trabajó siempre en el barrio, que trabajó siempre en las organizaciones comunitarias, que estudió hasta el 6º grado. Mi mamá nace en Cordillera, en San Blas, ahí pasando Santa Elena. Y se casó con mi papá muy joven. Mamá tenía 16 años y papá tenía 31 años. Mi madre era de familia liberal y mi padre, en la noche de la boda, antes de suscribir, le afilia al Partido Colorado. Entonces yo siempre le digo a mi mamá, vos tenés doble fichaje. Un gran gusto, un privilegio y un placenterazo es conversar con usted y escucharlo. Muchas gracias, presidente. Agradecido, Federico, y un saludo afectuoso a la audiencia. Muchas gracias. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.